Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Aquí estamos compartiendo esta serie apasionante de los 42 viajes, las 42 jornadas de la casa de Israel, el pueblo de Israel, atravesando el desierto. Bienvenidos a nuestra estación Rizá, estación número 18, aquí en Torá. Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, y bienvenidos a nuestro tiempo de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y por supuesto, como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida a esta apasionante jornada, las 42 estaciones, jornadas del pueblo de Israel. Vamos caminando sobre la ruta número 18, estación 18, estación Rizá, R-I-S-S-A. No de risa de reír, sino Rizá. Vimos en nuestra primera parte, la porción inicial, el día anterior, que Rizá la podríamos definir como una estación antónima. ¿Qué significa esto? Es una estación en la que después de pasar por Ritma, por Rimón Pérez y por Libna, hemos visto cómo en cada una de estas jornadas anteriores el pueblo ha estado en rebeldía, el pueblo ha estado en desobediencia, el pueblo está haciendo lo que le parece, con altivez, con orgullo, a su manera. Y en cada una de las estaciones también hemos visto cómo nuestro amado Hashem ha permitido hacer correcciones, esa etapa correctiva que Él permanentemente hace con nosotros. ¿Para qué? Para que entremos en el tikkun, en el cambio, en la teshuvá, en la verdadera etapa del arrepentimiento. Vaya pueblo difícil, vaya pueblo contumaz. Este pueblo de Israel, claro, estamos hablando del tiempo de Egipto, porque el pueblo de Israel de hoy, o sea, nosotros, de ninguna manera, ¿verdad? Espero que no. Cualquier parecido con la realidad, por favor. Ayer, de nuestro tema anterior, en el capítulo 15, del verso 32, retomémoslo. Vamos a retomarlo porque hoy necesito hacer claridad y sobre todo después de leer sus mensajes, sus inquietudes, no cabe la menor duda que necesitamos hacer una lectura muy en detalle, primero en el español, pero segundo, y esta es mi invitación, necesitamos aprovechar los recursos. ¿Cuáles recursos? Si usted tiene un buen diccionario hebreo, si usted tiene una versión hebraica, si usted tiene, por supuesto, a su mano estas líneas de internet y sabe manejar las aplicaciones para verificar las frases tanto en español como en inglés, en español como en hebreo. Y en especial si usted ya tiene cierto conocimiento del hebreo propiamente desde el punto de vista gramatical y entendemos la conjugación de los verbos, entonces nos daremos cuenta que lo que leemos en nuestra tradición, Biblia tradicional, Reina Valera o la que usted utilice en español, realmente se queda corta en el sentido de que al leerlo literalmente nos da a pensar muchas cosas que al leerlo en el hebreo original y entendiendo el hebreo
nos cambia completamente el panorama. Voy a tratar de hacer un ejercicio muy sencillo, no voy a profundizar porque además no soy un experto en ese tema. He tenido que estudiar y prepararme para poder compartir con ustedes esta jornada. Pero básicamente nos encontramos frente a lo siguiente. Dice el libro de Números capítulo 15, lapidación de un violador del día de reposo. ¡Wow! ¡Qué título tan impresionante! Estando los hijos de Israel en el desierto, y esa palabra en el desierto necesitamos subrayarla de manera especial, porque estando los hijos de Israel en el desierto, la ordenanza de guardar el día de reposo es absolutamente tácita, literal. No quiere decir que hoy no ocurra lo mismo, pero puntualmente la expresión los hijos de Israel estando en el desierto tiene que ver con una mención que veremos un poco más adelante en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 16, cuando se entregó el maná. ¿Qué tiene que ver esta historia? Por favor, vayan observando con detenimiento. Cuando se entregó el maná, la ordenanza era recibir el maná y para el día sexto tomar doble porción de maná, para que a partir de la entrada al tiempo de Shabbat, es decir, al día séptimo a Shabbat, entonces las familias se ocuparan exclusivamente de la palabra, del reposo. Recuerden que hablamos de la palabra menujá, que significa descanso, reposar, y de la palabra Shabbat, que hemos traducido como reposo, pero que realmente no es el reposo, sino Shabbat, que significa dejar de hacer. Ciertamente 6 días trabajarás en todas tus ocupaciones, pero al día sexto cesarás, dejarás de hacer lo que haces durante la semana y entrarás en tu Shabbat, dejarás de hacer y entrarás a cumplir con la misbot. Esa misbot tiene que ver con la menujá, el descanso, el reposo. El reposo, el Shabbat, repito, significa dejar de hacer lo que durante semana estás haciendo, tu trabajo habitual. Entras a tu descanso, a tu menujá, a tu reposo, al tiempo de Shabbat. Hecho esa pequeña observación, vemos entonces que el cumplimiento es, estando en el desierto, absolutamente ningún trabajo haréis, ninguno. Solamente te ocuparás de estar en tu familia, en tus carpas, y aún sin salir de ellas, y te ocuparás de estar pendientes de la palabra y de tu reposo. Entonces, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre, aquí hay algo interesante, hallaron a un hombre. ¿Quiénes lo hallaron? Hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo, esto es, en el día de Shabbat. Pero un momento, si la ordenanza es estar en casa, si la ordenanza es guardarse y no ocuparse de ninguna otra actividad, entonces la pregunta aquí es, ¿quiénes hallaron al hombre que recogía leña? ¿Alguna guardia en particular? ¿Eran hombres, digamos, de custodia, de seguridad, los security men que estaban custodiando el campamento? Es una muy buena pregunta. Observen, la narrativa no nos indica puntualmente quiénes hallaron. Algo así como cuando leemos en el Brit Hadasha que se encontró, dice, y encontraron a la mujer en el acto mismo del adulterio. Encontraron a la mujer en el acto mismo del adulterio. ¿Quiénes la encontraron? ¿Cómo es que encontraron a la mujer? En el acto mismo del adulterio, y entonces fue llevada, fue puesta en condición de acusación, de pecado, de pecadora, en el acto mismo del adulterio, y la ordenanza es apedrearla. Pero un momento, preguntémonos, ¿y es que acaso el acto mismo del adulterio lo estaba haciendo sola? Asumo, pensando de manera etérea,
porque ya está en eso, tenemos que considerar, asumimos que estaba en el acto mismo del adulterio con un hombre, obviamente. Entonces, ¿y qué pasó con el hombre? Al hombre le dijeron, no te preocupes, hombre, vete para tu casa y no peques más. ¿Qué pasó? ¿El acto del adulterio solamente tenía que ver con la mujer o el acto del adulterio tenía que ver con el hombre? Aquí estamos pasando por la misma porción, haciendo una comparativa en los dos casos. Aquí hay un grupo de personas que encuentran a alguien en el día de reposo, que este alguien está recogiendo leña. Y no nos dice más, simplemente recogen leña. Qué cosa tan terrible que un hombre esté en Shabbat recogiendo leña, pero tenemos que mirar ese trasfondo. ¿Qué dice entonces? Y los que le hallaron, que no nos dice quiénes son, recogiendo la leña, lo trajeron a Moshe y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel. Entonces, si lo pusieron en la cárcel, observen que hasta aquí no teníamos como el concepto de que el pueblo de Israel se está moviendo de ciudad en ciudad, de jornada en jornada, y no sabíamos hasta el momento que existieran cárceles. O cárcel, o un lugar donde privar de la libertad a ciertas personas. Realmente no lo hemos leído anteriormente, o si lo hemos hecho, por favor, corríjanme, ayúdenme, porque no recuerdo que escucháramos en las versiones, en los textos anteriores, que había una cárcel en la que Moshe o Aarón o la comunidad colocaban a las personas según su situación, digamos, de pecado, o su situación en alguna forma delictiva, delictuosa, o infringiendo la ley. Hablando de cuál ley, no necesariamente de la ley toraica, sino me explico, hablando de los mishpatim, desde el sentido de la ley, en el sentido de la ley de la ordenanza jurídica. Vean qué interesante. Y el texto es muy simple, repito, y lo leemos con mucha facilidad, y ustedes me enviaron una serie de textos y de opiniones muy interesantes, pero la mayoría de todos quienes me escribieron, y muchas gracias por hacerlo, concluyeron que era algo totalmente inentendible y sin misericordia lo que pasó con este hombre. Continuamos la lectura. Y le pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le debía hacer a una persona que en el día de Shabbat recogiese leña. Aparte de que estaba incumpliendo la ordenanza de guardarse el día de Shabbat, de honrar el día de Shabbat y de celebrar el día de Shabbat, pues lo primero que podemos entender en esta lectura simple es que este hombre no cumplía con la ordenanza de Shabbat. Número 1. Número 2. Y Adonai dijo a Moshe, irremisiblemente muera aquel hombre. Irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréenlo y toda la congregación, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Adonai ordenó a Moshe. La historia hasta este momento, repito, en la lectura que hicimos ayer y quise dar comienzo allí, pues es decir, haciendo una lectura básica es una comprensión sencilla. Un hombre que incumplió con la ordenanza del Shabbat, estuvo recogiendo leña, un grupo de hombres que pasaron, que no nos dice por qué ellos tampoco estaban en sus casas o en su sinagoga o cumpliendo con guardar el Shabbat, lo encontraron y de inmediato lo llevaron ante una autoridad, en este caso Moshe, su líder, y Aarón, y lo colocaron en una cárcel. Ahora aparece una cárcel. Y lo colocaron en una cárcel porque ni Moshe, ni Aarón, ni el pueblo, la congregación sabían qué se debía hacer cuando eventualmente una persona como esta fuese de su campamento, de su carpa, recogiendo leña. Bueno, mis amados, entonces vamos a ir desmenuzando un poquito la historia. Acompáñenme, por favor, a algunos textos con respecto al mismo texto. Estamos en el libro de Shemot, por favor vaya al libro de Éxodo en el capítulo 16. No lo vamos a leer todo, pues es bastante extenso, voy a tratar de ir al punto. El título del capítulo 16 nos dice que Adonai envía el maná.
Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, ya hablamos de Elín, lo que ocurrió en Elín, y vino al desierto de Sin, ya hablamos del desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Esto es después del mes de Iyar, ¿recuerdan? Toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moshe y Aarón en el desierto. Ya esto lo vimos en jornadas anteriores. Avancemos un poquito. Vamos a ir entonces al verso 16. Verso 15. Viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Bueno, vamos a ir un poco antes. Cuando el rocío cesó, verso 13. Venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío de alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, viéndolo los hijos de Israel dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Se preguntaron, porque no sabían qué era. Entonces Moshe les dijo: es el pan que Adonai os da para comer. Dice, es el pan que Adonai os da, no dice nos da, os da para comer. Eso es importante, parece que no, pero tiene una relevancia fundamental. Este es el pan que Adonai os da para comer. Es decir, el maná. Esto es lo que Adonai ha mandado, recoged. Ahora es la orden que Adonai ha dado frente a este maná. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Al que había recogido poco, cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moshe: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos, observen, Moshe les dice: ninguno deje nada de lo que recogieron para mañana. Inmediatamente aparece el pueblo de Israel. Mas ellos no hicieron, no obedecieron a Moshe, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moshe. Y le recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol se calentaba, se derretía. En el sexto día, por favor dígalo, sexto día, atención, verso 22, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moshe. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Adonai. Mañana es el santo día de reposo, Shabbat, el reposo consagrado a Adonai. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moshe les había ordenado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moshe: comed hoy, porque hoy es el día de reposo para Adonai, y no hallaréis en el campo. 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es el día de reposo. En él no se hallará. En él no se hallará. Dice: en él no se hallará ¿qué pasó con mi texto aquí? En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Por favor, detengámonos un momento aquí. Observen,
observación y descripción de la lectura. Importantísimo. Yo sé que todos ustedes han leído el texto, estoy completamente seguro, pero estamos tratando de hacer un análisis, una descriptiva para comprender Números 15:32. Miremos qué pasó acá. Encontramos que aconteció que algunos del pueblo, algunos de la casa de Israel, salieron en el día de reposo, en el día de Shabbat, a recoger el maná y no lo hallaron. Pero un momento, no es que ya estábamos claros que en el día sexto se tomaba doble porción precisamente para que el día séptimo fuera el día guardado para el Shabbat. Pero sin embargo, algunos que se creen muy preparados, muy inteligentes, y no voy a utilizar alguna palabra típica de mi país, como decir muy vivos, dijeron, no, pues ya nos comimos todo, vayamos hoy también a repelar un poco a ver qué encontramos. Y Adonai dijo a Moshe, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Adonai os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Esté pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Por favor, si usted está siguiendo la lectura, espero que esté siguiendo la lectura y disfrutando de este manjar, la dulzura de la palabra. Entonces podremos comprender qué pasó con aquel hombre que salió a buscar leña. La ordenanza, ¿cuál es? La voy a repetir por si no, como dicen por ahí en alguna parte, si no le cayó el 20, espero que la nota la pueda encontrar. La voy a repetir. Primero, Adonai está supremamente molesto porque su pueblo no obedece. ¿Hasta cuándo ustedes van a obedecer mis ordenanzas, mis leyes, mis estatutos, mis mandamientos? ¿Hasta cuándo, pueblo? Por favor. Estamos en el 57-86 y todavía estamos en la misma situación. Mirad que Adonai os dio el día de reposo. Y por eso en el sexto día os da para 2 días. Esté pues cada uno en su lugar. Por favor, subraye, si usted está siguiendo la lectura, subraye por favor en su Biblia, esté cada uno en su lugar. ¿Cuál es su lugar? Su casa, su carpa, su apartamento, su penthouse, su yate, en su avión privado, en su empresa, en su compañía. Yo no sé dónde tú estás el día de reposo, pero donde quiera que estés, donde quiera que habites, en tu camping, en tu, ¿cómo se llama aquí? Se me escapó la palabra. Bueno, se me escapó la palabra. En tu carro, casa. En tu RV, tanto que me gustan los RV, se me escapó la palabra. En tu RV, donde quiera que estés, estás tomando tu día de reposo, ahí debes permanecer. En ese lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como una semilla de culantro blanco, y su labor como de hojuelas con miel. Y dijo Moshe, esto es lo que Adonai ha ordenado: llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Bueno, muy bien. Primera lectura para completar la historia de Números 15:32. Vamos nuevamente aquí en Éxodo al capítulo 35. Libro de Shemot, capítulo 35. En el capítulo 35 veamos los primeros versos del capítulo 35 que nos dice. Dice, Moshe convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Adonai ha mandado que sean hechas. 6 días trabajarás, mas el séptimo día os será santo, día de reposo para Adonai. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Por favor, dígalo conmigo, trabajo alguno morirá.
cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Tenemos que entender la expresión trabajo alguno. ¿Por qué? Y perdónenme que recalque esto y por favor, amados hermanos de Israel Casa Integral en casa local, no se me incomoden, reciban la palabra, estamos aprendiendo y nos estamos edificando mutuamente. Hace unos cuantos días, y ya lo compartí en un programa anterior, toda la casa de Israel Casa Integral local Cherryville, nos vimos en la necesidad premiante de hacer un trabajo de reparación locativa a la unidad de fellowship, lugar donde nos reunimos, compartimos los alimentos y demás. Era necesario hacer el trabajo. Obviamente lo hubiésemos podido contratar con una compañía particular, que ya habíamos tenido 2 o 3 presupuestos y los presupuestos eran bastante altos y aunque no fuesen muy altos, pues no contábamos con ese recurso para cubrir ese costo. Estos nos ofrecieron alguna posibilidad de crédito y demás, pero no queríamos entrar en ese endeudamiento tampoco. Brillantemente, en el mejor de los momentos, Adonai habla a través de un hermano de la congregación, muy querido hermano, fiel de la congregación. Y él nos llama y nos dice, pero amados pastores, ¿por qué no hacemos el trabajo nosotros, los varones Kadosh de Israel Casa Integral? Tenemos las herramientas, tenemos los equipos, sabemos hacer el trabajo, solo necesitamos disponer el tiempo y la voluntad para hacer el trabajo. Por supuesto, eso nos economizaba un promedio del 70% del costo que representaba contratar el servicio a una compañía. La idea se presentó en comunidad y por supuesto los varones, bendito el Eterno por los varones Kadosh de Israel Casa Integral, hablo en Cherryville, caso local y para todos los de las naciones. Tuvimos a bien en común acuerdo que definitivamente sí podíamos hacer el trabajo en grupo. Pero la única alternativa posible para hacer el trabajo no podía ser entre semana, pues porque obviamente todos tienen sus compromisos de trabajo o empresariales, etcétera. Era imposible. Por lo tanto, la única posibilidad era el día sábado. Y como tal, entonces se tomó la decisión en la congregación de que el día sábado, nuestro día de reposo, en la casa de Adonai celebraríamos nuestro tiempo de Shabbat, haríamos las oraciones pertinentes, pero dedicaríamos el día, no unas 2 o 3 horas, sino el día, no solamente del día sábado, sino incluyendo el día primero de semana, el día domingo, y concluiríamos el trabajo. Realmente fue un trabajo de 2 jornadas, 2 días. A ritmo acelerado y con todo ello fueron 2 días. Por supuesto no faltó la opinión de que por qué se había trabajado el día de reposo cuando la Biblia dice, y lo voy a leer literalmente, el día séptimo será santo día de reposo para Adonai, el cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Bueno, estamos muertos pues. Amados, un trabajo, atención, un trabajo tiene condiciones, requerimientos y características tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista profesional. Un trabajo debe tener un contrato de trabajo a término temporal o indefinido. Un contrato de trabajo significa el cumplimiento de una jornada de horario. Un contrato laboral significa que hay una asignación con un jefe correspondiente. Un trabajo significa mi responsabilidad para con el contratante y el contratante para con el empleador, con el empleado. Un contrato o una acción de trabajo requiere esencialmente establecer un valor económico, pecuniario, que solvente ese trabajo. Es decir, nadie trabaja gratuitamente. Es decir, espero y creo que ustedes van a sus trabajos, a sus compañías durante semana a trabajar 40 horas y nadie dice, bueno, no, estas 40 horas, jefe, no te preocupes, no necesito, tranquilo, gracias. Pues entonces no podemos comparar el trabajo secular. ¿Está conmigo? No podemos comparar la actividad laboral secular con la intención
de reparación local en la casa de Adonai a través de los siervos, hombres y líderes del ministerio que con todo nuestro corazón y gratitud nos presentamos en gratitud delante de Adonai, agradeciendo a Adonai por entregarnos maquinaria, herramienta, provisión y las manos y el entendimiento para hacer un trabajo. Todo lo hacemos para la gloria de Él, en Él y por Él. Por lo tanto, aquí no entra el contexto de este tipo de trabajo, porque este no es un tipo de trabajo contratado, no es un tipo de trabajo pecuniario, remunerado, no es un tipo de trabajo secular, es un tipo de actividad ministerial dentro del contexto de la casa de Adonai. Por eso, cuando ustedes me han escuchado en tantas ocasiones, ay, abogado, por favor. Cuando ustedes me escuchan en tantas ocasiones, insisto, he insistido enormemente y gracias porque ya está en el corazón de muchos. La lectura de la Torá tiene que tener un nivel exegético de observación y de entendimiento. Porque si todo lo que leemos lo entendemos con el pensamiento natural intelectual, por supuesto estaríamos muertos hace mucho tiempo. Pero cuando lo entendemos en el sentido espiritual, en el sentido, no quiero decir teológico porque no es la palabra correcta, en el sentido hebraico, toraico, entonces podremos comprender la importancia de este texto. Bueno, hasta aquí vamos bien. Cerremos allí, dice el verso 3, entonces, hiciere trabajo alguno, morirá. Podríamos, entre comillas, decirlo en una jurisprudencia toraica, que la actividad de haber celebrado una jornada de labores, de gratitud y de recuperación de la casa de Adonai, la podríamos considerar, repito, desde el punto de vista de la jurisprudencia de la Torá, la podríamos considerar como una alajá, es decir, el permiso de parte de Adonai para hacer algo. Es básicamente una alajá. Vamos a dejarlo allí. Estoy en el capítulo 35, leí hasta el verso 2 y voy a leer el verso 3. Préstele mucha atención. Recuerden que el centro de nuestro tema es Números 15:32. Para encontrar una respuesta. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Hermanos, esto por favor, permítanme, yo necesito resaltarlo, lo tengo resaltado, pero necesito hacerle un encuadre especial aquí. Por favor, préstemele mucha atención y yo lo invito para que usted por favor lo resalte igual, porque con respecto al verso 3 hemos convertido este texto en un concepto, comillas, tipo teológico, radical y exegético al punto de que hoy en día no se enciende una estufa, no se enciende absolutamente nada, porque la Torá dice que no encenderéis fuego. Ahora, vamos a nuestro punto. Cuando la Torá nos dice no encenderéis fuego, ¿a qué tipo de fuego se refiere? ¿Sabe usted, mi querido hermano, que tenemos diferentes tipos de fuego? El fuego con el que se enciende, por ejemplo, para preparar los alimentos, es un tipo muy distinto del fuego que se enciende para ocasionar un incendio, para quemar una montaña. ¿Me están captando? Entonces, ya vamos para allá. Necesitamos qué nos dice la Torá respecto al tipo de fuego, porque aquí literalmente nosotros leyéndolo en nuestro español, precioso español, pues lo entendemos como mucha gente, repito, lo entendió. No es que no podemos encender fuego. Querido esposo mío, te amo, pero a partir de hoy no hay comida, no hay alimento, no se puede preparar. Usted no se le ocurra aprender a encender esa estufa porque entramos en pecado y la Torá no lo permite. Por favor, hermanos, maduremos. Necesitamos crecer y entender esto con prudencia. Entonces no podemos usar la ducha con agua caliente. Como no usamos la ducha con agua caliente, yo con agua fría no me baño, entonces no podemos bañarnos. Entonces usted pasa sin bañarse. Bueno, algunos pasan unos días, un mes, 2, 3 meses, yo no sé.
Buscamos todas las excusas posibles y hacemos de un solo texto, sin contexto, una doctrina que no es correcta. Yo sé que estoy pisando callos, dicen por allí, pero necesitamos con tranquilidad y sencillez, espero ser muy simple y sencillo en el tema, pero necesitamos profundizar y encontrar el sot de esta historia. Muy bien, ya leímos entonces Éxodo capítulo 35, excelente texto, capítulo 35, y vamos a ir por un momento a ver si tengo otra nota aquí con otro de los textos que debamos leer. No, vamos a ir directamente a Números capítulo 35. Espero que con estas 2 o 3 lecturas podamos entender la condición que ocurrió con el hombre que fue encontrado, recogiendo leña. Veamos entonces, amados, ¿qué pasó? Acompáñeme ahora, por favor, en la lectura. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Vamos a ir un momento al libro de Ezequiel. Espero que usted esté recibiendo esta palabra. Realmente quiero hacer la jornada de Ritzá en 2 programas, pero si no alcanzamos, no os preocupéis, seguimos. Aquí lo importante no es la premura, el tiempo, sino que podamos aprender. Vamos a estar en el libro del profeta Ezequiel y acompáñenme, por favor, en el capítulo 24. Libro de Ezequiel en el capítulo 24. Ezequiel capítulo 24. Y veamos el verso 10. Gracias por tomar nota aquí en el chat. Perfecto. ¿Todos conectados? Dice, parábola de la olla hirviente. Leamos un contexto para comprender la historia. Vino mi palabra de Adonai en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo, hijo de hombre, escribe la fecha de este día del rey de Babilonia. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Y habla por parábola a la casa rebelde y diles, ¿quién será esa casa rebelde? Así ha dicho Adonai, el Adón, pon una olla, ponla y echa también en ella agua. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, llénala de huesos escogidos. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Adonai el Adón, ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuyo herrumbre no ha sido quitada, pues por sus piezas sácala sin echar suerte sobre ella. Verso 7. Porque su sangre está en medio de ella, sobre una piedra alisada la ha derramado, no la ha derramado sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Verso 9. Por tanto, así ha dicho Adonai, el Adón, ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera. Observen que nos habla de un tipo de fuego. No es lo mismo el fuego de la cocina, de la estufa, que el fuego de la hoguera o el fuego de la chimenea o el fuego forestal, el fuego de quemar el pasto, el fuego de quemar la maleza. ¿Me están captando? Es importante tener presente el tipo de fuego. Verso 10, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados. De hecho, asumo que cuando se ocurre, por ejemplo, y perdóneme que tome este tema, es un poco fuerte, me inquieta pues por la experiencia conocida. Usted sabe, más amados, cuando para los tiempos modernos, por ejemplo en las épocas de pandemia, y obviamente aún existe, viene el proceso de la incineración de los cuerpos fallecidos, que es un proceso que se hace hasta el día de hoy. Ustedes me han hecho preguntas frente al tema, no voy a entrar allí, pero si debemos o no pasar por la incineración, tema que trataremos. Pero el tipo de fuego
o como se ocurre en nuestros tiempos hoy en las cámaras modernas, el tipo de fuego que se utiliza, a las temperaturas que se utiliza para consumir completamente el cuerpo de la persona. Pero si usted va a la India, y por eso les decía, es un poco incómodo el tema, o más que incómodo es que es impresionante las culturas. Si usted va por la India alguna vez y se pasa ya por el río Ganges y camina por las orillas del río Ganges, el río sagrado de esta comunidad hindú, y usted observa cómo en medio de un río absolutamente contaminado con todo tipo de basuras y excrementos y todo lo demás, sin embargo, en el concepto de ser un río sagrado, las gentes disfrutan de purificarse, no sé si sea la palabra correcta, en aquellos lugares. Pero si usted ha observado algún documental o hablaba de esto hace unos días con un querido hermano que estuvo en este lugar, me decía la experiencia que viví estando allí a la orilla del Ganges, donde literalmente las personas cuando están a punto de morir viajan desde cualquier lugar de la India para prácticamente llegar apenas con la respiración a esos lugares y morir allí, para que justo a la orilla del río Ganges posteriormente sean incinerados. Allí se utiliza otro tipo de fuego, no el fuego de las cámaras que eventualmente conocemos, sino es un fuego hecho a base de madera. Usted ve allí perfectamente los hornos colocan las barras de madera y preparan los quematorios y literalmente colocan los cuerpos allí y los queman, solo que la madera no alcanza o el fuego no fue suficiente y la mayoría de los cuerpos quedan, es impresionante, la mayoría de los cuerpos quedan totalmente o parcialmente quemados sin que se consuman completamente. Entonces, como me decía un querido amigo que me contó su experiencia, dice, pasas por ese lugar y lo que ves es una huesamenta impresionante. Pero estamos hablando del fuego, no pierdan la historia que estamos hablando del fuego. Verso 10. Multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados. Asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre. En vano se cansó y no salió de ella su mancha herrumbre. Solo en fuego será su herrumbre consumida. En tu inmunda lujuria padecerás porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo Adonai he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás ni tendré misericordia, ni me arrepentiré según tus caminos y tus obras te juzguen, dice Adonai el Adón. ¿Por qué leí toda esta historia, hermanos? Porque dice, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados. Aquí nos habla de un tipo específico de fuego. Por favor, la palabra fuego en hebreo es la palabra esh. La palabra esh, a ver, reviso mis notas, amados, porque tengo que hacer mis notas para compartir con ustedes estas historias. La palabra esh en hebreo se escribe Aleph Shin, fuego. Sin embargo, el fuego que se nos habla en este caso en particular que estamos leyendo es un fuego que se conoce en hebreo como la palabra Ba'ar. La palabra Ba'ar. La palabra Ba'ar en hebreo significa un fuego abrasador, un fuego ardiente. Ba'ar. Présteme mucha atención. Ba'ar. Por favor, escriba, tome nota. Ba'ar. Un fuego abrasador, un fuego ardiente. Esta palabra Ba'ar, por supuesto, esta palabra Ba'ar tiene que ver con el efecto de quemar, con el efecto de quemar esos cuerpos, quemar la leña, quemar los cultivos, quemar los arbustos, quemar los lugares para construcción. Típicamente aquí en los Estados Unidos, con frecuencia, cuando vamos por algunas rutas en particular, vemos que las maquinarias vienen, limpian los terrenos,
limpian completamente los árboles, todas las ramas, etcétera, las dejan secar por un tiempo y posteriormente algunos de los materiales más grandes o troncos muy grandes los llevan hacia otros lugares, los ofrecen para hacer madera, por supuesto, pero toda esa rama tiene un nombre específico, todos estos espinos, toda esa maleza queda y finalmente se quema. Hay un tipo de fuego para quemarla. ¿Qué ocurre con ese tipo de fuego Baar? Ese tipo de fuego incendiario ocurre que si no se controla, entonces tenemos lo que típicamente, repito, aquí en Estados Unidos ocurre con alguna frecuencia, se producen tremendos incendios forestales que abarcan miles de acres, montañas, casas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me van captando hacia dónde vamos? Entonces, vemos en Éxodo Shemot 22:5 dice: si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su vista en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego, aquí habla de Baar, y al quemar espinos, quemares mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Hermanos, por favor, espero que usted esté captando hacia dónde voy. Yo espero ser claro en mi explicación, porque este texto de Números 15:32 tenemos que aclararlo. Porque un hombre que recoge leña es llevado, lo meten a la cárcel y luego ordenan apedrearlo y lo matan. Pero ¿qué injusticia es esta? Vamos a ver qué está pasando. Espero que estén captando hacia dónde vamos. Entonces, ese fuego Baar, que se convierte en el fuego, u otra manera de decir el fuego Baar es la expresión Beirá, es el fuego incendiario, Beirá. No es lo mismo el fuego en el fogón para cocinar que el fuego que se ocasiona, repito, en un lugar donde hay hierba seca o se coloca con la intención más que de quemar para labores de campo, de construcción, o cuando alguien coloca un fuego en un lugar donde sabe que se va a producir una ola incendiaria que tomará y quemará todo lo que ocurra al frente de él. Entonces, Baar, esa raíz, repito, y Bairá tienen que ver específicamente con quemar con la intención malévola, con la intención destructora, con la intención o con la mala intención. Entonces, volvamos a Números 15:32 y aquí vamos a cerrar este episodio. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Recogía leña. Cuando miramos la intención de recoger la leña, en el texto en español no nos es muy práctica la lectura, pero en el texto en hebreo nos dice: y los que lo hallaron recogiendo leña, los que lo vieron la manera y la leña que estaba recogiendo, inmediatamente entendieron que la intención maligna, puedo decir esa palabra, la intención dolosa, la intención mala intención de recoger esa leña, número uno, estaba fuera de Shabbat, número uno. Número dos, la intención de recoger esa leña era con el único propósito de iniciar un fuego Baar, Bairá, es decir, de provocar un incendio, de quemarlo todo. Podría ser que quemara su campo, porque yo particularmente aquí en el sector de mi casa donde vivimos, tenemos una zona de campo. Cuando cortamos árboles o cuando cortamos ramas de árboles, que igual tenemos que hacerlo todos los años, cortamos maleza, cortamos árboles, recogemos esas leñas, amontonamos esas leñas, hacemos ese trabajo y una vez está completamente seco, tomamos un día determinado y debemos pedir un permiso a la ciudad y podemos quemar. O sea, lo podemos hacer. Obviamente esto va a provocar una inmensidad de humo, pero si la ciudad lo nota, pues inmediatamente aparecerá en la puerta de nuestra casa el carro de bomberos, la policía y todo el mundo. Hemos vivido esa experiencia.
¿Y por qué ustedes encendieron el fuego? Bueno, es que recogimos toda la maleza, la leña, los árboles que cayeron, etcétera. Recogimos, estamos quemando, estamos limpiando nuestro campo. Ok, pero no pidieron el permiso a la ciudad. Oh, disculpa, oficial, no sabíamos que teníamos que pedir ese permiso. Bueno, no hay problema porque no es tiempo de mucha sequedad. O sea, por hoy ustedes tienen un warning, una advertencia. La próxima vez que ustedes quieran hacer un bar o un baerí, fuego incendiario, piden el permiso a la ciudad, porque donde ese fuego coma o avance, donde ese fuego se prolongue y se extienda y ustedes quemen las casas de los vecinos, pues estamos frente a un problema. Entonces ahora cáptenme la conclusión de Números 15:32. El hombre que estaba fuera de su Shabbat y recogiendo leña, muy seguramente lo conocían. Muy seguramente conocían su intención. Probablemente sabían que era una persona de esas que a mí no me importa el Shabbat, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer en Shabbat. Yo soy libre de hacer con mi día sábado lo que yo tengo que hacer. Punto. Yo voy a limpiar mi campo y voy a quemar ese día y estoy buscando la leña porque quiero limpiar mi campo. Pensemos que la intención de él es buena. Quiere limpiar su campo, solo que no debía hacerla justo en ese día. Entonces, para el día de Shabbat hay cosas que definitivamente podemos hacer y hay cosas que definitivamente no podemos hacer. Por ejemplo, pues, ¿qué no podemos hacer en Shabbat? Pues, hermano, es que usted en Shabbat no se puede ir a la playa a broncearse en la playa y a distraer sus ojos. Espero que me esté entendiendo. Y es que estoy aquí escuchando a través del internet, estoy viendo el Shabbat de Israel Casa Integral allá en Cherryville. Hermano, por favor, ¿usted está aquí o dónde está? Entendamos, hay cosas que son de principio básico, fundamental, pero por favor, que no podemos encender pues la estufa para preparar un cafecito. El esposo que todavía no está en Torah y aparte de eso la señora le dice, no, es que no le puedo servir un café, es que no le puedo preparar un... Ahí hay comida de ayer, está fría, si usted la quiere comer así, pues cómasela así. Por favor, hermanos, por favor, ese no es el mensaje de la Torah. Lo que la Torah nos dice es, no se podrá encender un fuego, repítalo conmigo, lo tengo nuevamente aquí, un fuego, beará o baar, beirá, o un fuego, perdónenme, repito la palabra, baar o beará, o fuego baar o fuego beirá. Ese es el fuego que quema, que arde y que se extiende. Probablemente este hombre, cuando fue sorprendido recogiendo la leña, su intención, repito, veámoslo desde el punto de vista con inventario, a favor, con la duda, su intención era simplemente limpiar su campo. Yo ya no voy a ir al Shabbat, ni quiero estar en esto de Shabbat, yo lo que quiero es trabajar en mi campo de agricultura, necesito sembrar, por lo tanto voy a quemar 1 hectárea, que es lo que corresponde a mi terreno. Pero ¿por qué tenía que ponerse a quemar 1 hectárea si acuérdense que ellos van es camino a Canaán? O sea, aquí recuerden que vimos como en Libna pasaron muchos días y muchos días fueron 38 años. Es decir, que sabía que aquí iba a pasar mucho tiempo. Punto número 1. El bishul es el fuego para cocinar los alimentos. Ese fuego no está prohibido, amados, por favor. Me gustaría que aquí en el chat ustedes, amados hermanos, por favor me escriban, me contesten si fui claro con la explicación. Tiene un poco más de sentido hebraico, mirarlo con el hebreo, mirarlo en el sentido de la conjugación de los verbos. De hecho, hablando de conjugación de los verbos, permítanme, solo lo voy a mencionar, no lo puedo explicar porque, repito, no soy un experto en estos temas, pero lo investigo porque me interesa investigarlo y conocer de qué se trata. Existe en el contexto hebraico gramatical una expresión que se conoce como, en la semántica de la conjugación verbal, se conoce como conjugación verbal PL. Pi separado el, PL. La semántica de la conjugación verbal PL en el hebreo bíblico. De hecho, hay un libro importantísimo sobre el tema. Me encantaría los que lo puedan adquirir. Así se llama el libro. Lo escribe el señor Wilnick Mois. Se llama Ensayo en el libro de Jueces, semántica de la conjugación verbal. ¿A qué se refiere esto? Y literalmente lo voy a leer, tuve que leerlo para poderlo comprender y poder compartir con ustedes hoy.
Muchos que hemos estudiado el hebreo bíblico aprendimos que en la conjugación PL los verbos expresan acción intensificada. Por ejemplo, el verbo que significa romper en gal significa despedazar en piel. Me explico. Un verbo llamado, un verbo con gal que significa romper en la conjugación piel dice que es despedazar, es decir, que tiene mayor intención. Vuelvo al punto. Fue un hombre encontrado tomando leña, recogiendo la leña, pero en la interpretación de la conjugación verbal de esa leña, se incide que esa leña era específicamente leña que traía consigo la intención de provocar incendio, la intención maliciosa, malintencionada, de alevosía, de provocar una acción en contra de. Vean qué interesante. Yo estudio esto, amados, para poderlo compartir con ustedes y digo, wow, qué grandioso nuestro amado Hashem, cómo nos permite entender. Repito, porque si leemos Números 15, capítulo 32, como lo hemos leído, la conclusión, según me enviaron ustedes el texto y muchos lo entendimos así, pero qué tremendo, qué problema que por recoger leña lo meten preso y después Adonai ordena que lo apedreen, lo retiran de la cárcel, lo sacan del campamento, lo apedrean y lo matan. No, pues por recoger leña. Entonces, bajo ese concepto, pues usted en Chavani se le ocurra, pues, encender fuego, a usted en Chavani se le ocurra faltar a su Chabat, usted en Chavani se le ocurra, pues, apartarse de su casa, porque entonces lo vamos a apedrear y va a morir. Tenemos que entender la cultura hebraica, tenemos que comprender con gran detenimiento lo que está ocurriendo específicamente frente a esta situación, y de esa manera, amados, lograremos comprender qué era lo que verdaderamente Adonai nos quería significar en esta lectura. Muy bien, vamos a continuar con nuestra jornada y espero, repito, amados, por favor, escríbanme aquí en el chat y déjenme saber si verdaderamente logramos aclarar este concepto. Puede ser un poco más técnico de lo que he podido explicar, pero espero que hayamos podido, repito, encontrar una respuesta. Bueno, mis amados, vamos a continuar con nuestra jornada. Permítanme un segundo, por favor. Llegamos al punto que tenemos ya para cerrar nuestro tiempo del día de hoy. La palabra o la estación Risá, que estamos considerando, la número 18, Risá, su significado es ruina, escombros, fragmentos, pedruscos. Esto es lo que significa y es lo que evidentemente ocurre con el hombre cuando el hombre está indispuesto, incómodo. No le parece, no estoy de acuerdo, no me parece así, la verdad a mí el Shabbat no me parece, a mí no me interesa, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque en medio de no estoy de acuerdo, seguramente tiene otras ideas incorporadas en su subconsciente espiritual, cognitivo por la religión tradicional. A eso le hemos llamado el antisemitismo, le hemos llamado la judeofobia, le hemos llamado el judaísmo, y todo el mundo anda cargado con una cosa, con otra, que aquí, que allá, que por acá, que por lo otro, que porque sí, que porque no. Y en conclusión a toda esta historia tenemos lo que se llama la incredulidad. Saben, para este tiempo de grabación del programa que estamos haciendo en este momento, hemos celebrado la reunión de Yom Teruah. Yom Teruah, qué tiempo tan extraordinario, amados, qué tiempo tan maravilloso, qué celebración de las fiestas o de las convocatorias, no me gusta usar la palabra fiestas, de las convocatorias finales de Levítico 23, Yom Teruah, el día de la trompeta. Cuando a la final trompeta, en aquel día final, cuando suene la trompeta y el trúa de la palabra, la pastora Pili nos enseñó acerca de la importancia del trúa, del sonido, del clamor, del gemir de la palabra. Maravilloso. Pero ¿qué ocurre, mis amados hermanos? Y eso por aquellos que todavía como que no captan la idea. Para esa misma fecha, para la convocatoria Levítico 23, tanto la casa de Israel,
hablo de toda la casa de Israel en las naciones, no puntualmente Israel, casa integral. Hablo de la casa de Israel, usted me está entendiendo, la casa de Israel. Más, dentro de la casa de Israel, nuestros hermanos de Judá, literalmente el pueblo judío, no celebran Yom Teruah. O sea, la celebración oficial en el nombre con Levítico 23:23 será Yom Teruah. Veámoslo, tengo que verlo. Permítanme un segundo, lo llevo allí. Libro de Levítico capítulo 23, verso 23, dice la palabra, y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, o sea, día de Yom Teruah, de las trompetas, y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Muy bien, está claro, el día de Yom Teruah. ¿Qué ocurre? Nuestros amados hermanos de la casa de Judá para esta fecha celebran lo que ellos consideran o llaman es el tiempo de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa cabeza de año. ¿Qué significa que sea cabeza de año? Significa, mis amados hermanos, que nosotros tenemos... Para nosotros, la comunidad Casa de Israel, celebramos Yom Teruah, porque es el tiempo, amados, establecido para el regreso de nuestro amado Mashiach. Ese es el tiempo literalmente establecido, que del día y de la hora nadie sabe. No, momentico. Yom Teruah es el día establecido para el regreso de nuestro amado Yeshua. Para los hermanos que celebran Rosh Hashanah, marca el inicio de un nuevo año en el calendario hebreo. Esto es para la casa de Judá, ellos celebran el principio del nuevo año. Recordemos que en nuestra Kadosh Torah tenemos 4 años nuevos diferentes. Rosh Hashanah, el primero de Tishrei. Rosh Hashanah, el primero de Nisan, esto es cuando comienza el libro de Éxodo. El primero de Elul y de Tishba, el 15 de Sheva. Cada uno de estos 4 comienzos de año delinea el comienzo de un año nuevo para diferentes propósitos, tanto legales como religiosos. Así es que las distinciones que hacemos de cada uno de ellos, como Rosh Hashanah, es un año nuevo que, repito, dentro de los calendarios, dentro del calendario hebreo, pues nos habla de los años sabáticos, de los años de jubileo, entre otras cosas. El segundo de estos nuevos años, el primero es el de Nisan, el mes lunar de Nisan, que generalmente corresponde a los meses de marzo y abril. Marca comienzo del año eclesiástico. Los meses se enumeran a partir de Nisan y marca el inicio del año para las 3 peregrinaciones. Su mandato está expresamente establecido en la Torá. Este mes será para ustedes el principio de los meses. ¿Dónde dice eso? En el libro de Shemot, capítulo 12, verso 2. Su mandato está expresamente establecido en nuestra Kadosh Torah. 3 veces al año me celebrarán fiesta con las fiestas de los panes sin levadura. La fiesta de la siega, o sea, levadura, la fiesta de la levadura, que es el tiempo de la celebración de Pesaj. Luego tenemos la fiesta de la siega, que es Shavuot, y luego la fiesta de la cosecha, que será Sukkot, que es el final del año. Al final del año implica aquí que comenzamos de nuevo el propósito del estudio de la Torah. Entonces, amados hermanos, observen, entramos por una línea y tenemos que abarcar varias cosas juntas. Repito, nosotros celebramos gloriosamente Yom Teruah, porque sabemos perfectamente que es el tiempo de regreso de nuestro Mashiach. Pero ¿qué ocurre con nuestros amados de Judá? Pues entendemos que ellos, al no reconocer a Yeshua, ellos colocan a Yom Teruah, vamos a decir, en segundo lugar, resaltan especialmente el Rosh Hashanah, que corresponde a la fecha, y celebran el nuevo año.
La comunidad judía celebra Rosh Hashanah como cuando nosotros en otro tiempo celebramos el 31 de diciembre. Es exactamente lo mismo. Ellos celebran con mucho gozo, con alegría, con deleites, con comidas. Es una celebración de nuevo año. Pero nosotros que estamos con el gozo y la alegría de la celebración del regreso de Mashiach, porque sabemos que ese es su tiempo, pues celebramos Yom Teruah. No indica esto, por favor, ¿alguien me está escuchando? No indica esto que no reconozcamos el comienzo del nuevo año. Espero ser claro con lo que estoy significando. Si alguno tiene una inquietud, por favor escríbala, déjenmela saber y la compartimos en el programa de mañana si necesitamos tener mejor claridad sobre el tema. Lo voy a repetir simplemente. Yom Teruah es la celebración, digamos, oficial, en el sentido de que es el tiempo del regreso de Mashiach. Nosotros esperamos y sabemos ese regreso. Los hermanos de Judá que no han reconocido a Mashiach saben que Yeshua regresará por primera vez, según ellos. Entonces, saben, pero no reconocen que es el tiempo de Yom Teruah. Entonces, ellos no le dan prioridad a Yom Teruah, al sonido. Sin embargo, hacen los sonidos de la trompeta y celebran los 100 sonidos de la trompeta y hacen la liturgia y el seder estrictos sin reconocer a Yeshua. Nosotros, reconociendo a Yeshua, sabemos que es su tiempo de regresar en Yom Teruah. Punto 1. Punto 2. Entonces, ellos le dan supremacía o mayor valor a la celebración de Rosh Hashanah, que repito, es la celebración del nuevo año hebreo. En este caso, para esta grabación de programa, hemos iniciado el año 5786 o 5786. Anoche o en la reunión de Yom Teruah aquí en nuestra congregación di una enseñanza corta, pero creo que muy detallada, de la importancia de ese número 5786, que es un número extraordinariamente profético, entendiendo que 86 nos habla de Elohim. La importancia de Elohim para el nuevo año, un año de reforma, un año de confirmación, un año de revelación, un año de palabra, un año de cambios, un año de estructura. Ese 6 que significa la letra Bad, ese 6 que significa esa letra Bad que significa gancho, conexión, divinidad. Estamos conectados con Yeshua. Cuando Jacob posó su cabeza sobre aquella piedra y tuvo un sueño, allí se produce esa letra Bad, ese 6, el número de hombre, el hombre que conecta con Adonai, con Yeshua, nuestro Mashiach. Ese 86 de Elohim es maravilloso. Bueno, y me fui por allí. En conclusión, mis amados hermanos, ¿por qué el hombre fue apedreado? ¿Por qué fue sacado del campamento apedreado y muerto? Número 1, porque no guardó la ordenanza de guardarse en su tiempo de Shabbat, en su carpa, en su casa, en su reposo, en su menuja. Número 2, porque aquí vemos perfectamente que él estaba fuera del tiempo de Shabbat, voluntaria y definitivamente fuera del tiempo de Shabbat. Número 1. Número 2, no estaba en su lugar. Número 3, estaba recogiendo espinos o leña seca con el propósito de quemarla. Y al propósito de quemarla, pues no podría hacer una quema, así fuese para limpiar su terreno en el día de Shabbat. No lo podía hacer, no era su jornada, no era su tiempo. Entonces de allí surgió, repito, la historia de no encender fuego, pero no está hablando del fuego en cuanto a la cocina o el fuego para el fogón. Está hablando del fuego incendiario. Yo no sé en cuántas de sus casas se tiene una chimenea. Y si usted está en su día de Shabbat y está en una zona de ciudad donde hay nieve o extremo frío y usted está celebrando su Shabbat, tiene una chimenea, congelados, estamos congelados, pero no podemos encender fuego porque estamos en Shabbat. Por favor, hermanos, por favor. No se vaya a morir usted congelado porque es día de Shabbat y no puede encender fuego. Ese fuego no es un fuego incendiario, es un fuego hecho específicamente para cobijar, para abrigar, para que el ambiente cálido donde tú estés te dé comodidad. Entonces, no vayas a morir congelado porque es Shabbat y no puedes encender fuego. No estamos hablando del fuego Beira, estamos hablando del fuego
lo repito, acá lo tengo en mis notas, el fuego, se me hizo el fuego de cocina, de cocinar. El fuego Bishul, que es el fuego de cocinar. Y el fuego Beira, que es el fuego de incendiar. Pues no estamos hablando de que ese fuego de la chimenea sea un fuego incendiario. Obviamente, pues requiere cuidado, desde luego que sí. A lo que quiero significar es que cuando usted enciende su chimenea, la intención suya de abrigarse no es quemar la casa tuya y la de los vecinos, es simplemente abrigar el lugar. Bueno, mis amados, ¿cómo estamos de tiempo? Creo que estamos pasados de tiempo, por favor. No me avisan. Amados, muchísimas gracias. Vamos a dejar la estación Risa, o probablemente, no sé si continuemos mañana, porque aún nos quedan asuntos muy interesantes que tratar. Sí, nos falta hablar de Números capítulo 36 en adelante, los tzitzis, la importancia de los tzitzis y demás. Sí, continuaremos mañana en nuestra estación número 18. Shalom, amados, muy buen día para todos. Gracias por acompañarme. Me emocioné mucho con el tema y se me pasó el tiempo. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo. Muy buen día para todos. Shalom, amados. Muchas gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.